Oye, lo comentamos Oye, lo comentamos muy a la pasada, que hoy empieza a regir el sueldo mínimo, ¿cierto? De 500.000 pesos, porque esto se viene discutiendo hace harto tiempo, tomó harto revuelo, mucho se habló de las pymes, ¿cierto? Y cómo esto era, claro, tiene un efecto inmediato a las personas, lo cual no se puede desconocer y es bueno, que vaya mejorando. De hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, indica que el incremento representa un 43% nominal y un 20% en el poder adquisitivo, que es cuando obviamente está ajustado por inflación, etcétera. No obstante, ha sido con harto revuelo esto, porque claramente uno de los argumentos principales, que las principales que se veían no son las grandes empresas, ¿cierto? Que probablemente las grandes empresas vienen pagando más que el salario mínimo salario, sino que son las pymes, son las que muchas veces trabajan contra el salario mínimo, y que muchas veces esto puede significar que incluso se pierdan posiciones de trabajo, y por lo tanto hay una gradualidad. Entonces comienza hoy, pero no es un switch on off, sino que, ¿cierto?, comienza hoy, hay gradualidad y también hay medidas de mitigación específicamente para este sector. Sí, además que piensa que de alguna forma igual todo se cruza, especialmente en la economía, todo influye, y también está el tema de las alzas de las tarifas eléctricas que influyen en el bolsillo de las pymes, principalmente en las pymes. Entonces, son varias cosas que se van juntando y que de alguna forma las pymes tienen que proyectar también en lo que queda del año, el próximo año, y un factor más, claramente, este aumento del salario mínimo. Así que vamos a estar viendo ese tema. Así es. ¿Qué más nos trae la prensa, querido? Oye, Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo histórico para la exportación de uva. Tras 24 años de negociaciones, el gobierno celebra un acuerdo con Estados Unidos que permitirá exportar uvas sin restricciones fitosanitarias. Este tratado, considerado un hito de las relaciones comerciales entre ambos países, que beneficiará a más de 4.000 productores nacionales, potenciando las exportaciones y fortaleciendo la economía agrícola chilena. Yo no sé si nuestros auditores se acuerdan, pero hubo un evento, mira, aquí yo veo a Daniela asintiendo, ¿cierto? Bueno, 90, ¿o no? 90. Exactamente en los años 90, en que Estados Unidos le cierra las puertas a las exportaciones del agua chilena, ¿cierto? Por elementos fitosanitarios. No me acuerdo exactamente lo que era tenía este componente. Era un pesticida, ¿cierto? Sí, exactamente, pero ya me voy a acordar qué era. Pero claro, y descubrieron 1 grano, 2 granos con eso, y finalmente se acusó de dumping, etcétera. Pero dale tú, perdón. Bueno, no, sí, es porque quizás tenemos nuestros auditores jóvenes y quizás no tienen en la retina y en la memoria lo que significa esto, porque efectivamente hace ya casi 25 años atrás hubo un bloqueo a la exportación del agua chilena, donde en ese minuto su principal mercado era Estados Unidos, y por lo tanto esto viene a revertir esa controversia hace 25 años y liberar nuevamente las exportaciones, lo cual significa, por supuesto, que siempre mayores perspectivas para nuestro sector exportador son bienvenidas. Así que gran noticia. Gran noticia, exactamente. Oye, crecimiento industrial en Chile fue impulsado por la minería. El índice de producción industrial de Chile aumentó un 2,3% interanual en mayo, impulsado principalmente por un crecimiento del 6,9% en la minería, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El sector electricidad, gas y agua también registró un aumento del 4,1%, mientras que la producción manufacturera cayó un 2,2%. Además, el índice de actividad del comercio creció un 0,7% durante el mismo periodo. Así que crecimiento industrial impulsado por la minería. Así es, pero por otro lado el IMASEC no anduvo tan bien, entonces hay que tratar de desmenuzar ahí. Bueno, vamos a esperar a Victoria para poder desmenuzar con fineza eso, ¿cierto? Entonces, pero tenemos la sensación de que hay cosas que suben, que bajan, pero no estamos tan claros con cuánta fuerza, ¿cierto?, está siendo impulsado nuestra economía por los sectores productivos. Tal cual. Oye, una noticia que sacó pulso, que me pareció bastante interesante. El mercado inmobiliario Concon se desploma por socavones. Justamente estuvimos hablando de este tema hace unos días atrás con un experto del tema inmobiliario de la quinta región, la región de Valparaíso. Los recientes socavones en el campo dunar de Concon han frenado el mercado inmobiliario en la zona, afectando la valorización de las propiedades. Los edificios afectados han perdido atractivo para los compradores con descuentos de hasta un 50%. La incertidumbre predomina, se espera que el mercado se estabilice tras la conciliación de los terrenos. La situación ha provocado un ajuste en los precios de arriendo
y un aumento en la demanda en áreas no afectadas. Y hay gente, básicamente, yo conozco un par que simplemente no están viviendo ahí, digamos, se fueron, digamos. ¿Ah? Pero, ¿qué te parece 50% de rebaja en la oferta? No me sorprende, pues sí. O sea, cuando tú tenés tan visuales, tan gráficos, ¿cierto? O sea, me cuesta creer que alguien va a querer un activo o sea, hoy día contra el riesgo de un desplome, o sea, es un riesgo, ni siquiera el activo, un riesgo vital. O sea, hoy día se transforman en viviendas, ¿cierto? A raíz de los socavones, que son inutilizables. Entonces yo creo que todas las propiedades que de alguna forma comparten ese riesgo, no necesariamente, o sea, las que están con socavones probablemente su valor es cero en este minuto. No es, claro. Pero todas las que están, o algunos, o en la mente, ¿cierto? Y en la cabeza del público en general, cualquiera que diga, bueno, oye, estos otros edificios, inmuebles, activos, están en condiciones similares y el próximo socavón podría venir. Un poquito ese es el relato en la cabeza, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto sopesa eso? Y no me sorprende que sea, incluso yo habría pensado que pudiese ser más. O sea, y ahí un poquito uno vuelve al tema de decir, creo que el apetito, ¿cierto? Inmobiliario a veces por cuando una zona está hot, está caliente, y aquí hay que pensarla dos veces a la hora de decir en qué tipo de terreno estoy construyendo, porque esta es una situación que no solamente afecta, yo creo que lo interesante de esta noticia, Daniel, es que no solamente finalmente afecta a los inmuebles directos donde ocurrió el socavón, sino que produce esto. O sea, cómo entender que hay un riesgo de mercado mayor porque termina afectando una zona completa. Sí, fíjate, Diego, yo creo que esa mirada de estar bien del riesgo, de dónde se produce el próximo socavón, que yo creo que mucha gente lo está viendo, no solamente en esta zona, sino en un montón de partes. O sea, de repente uno viene a la costa o a otras partes y ve construcciones que están claramente en un lugar que uno dice, aquí puede haber un socavón, no solo por el tema de colectores, sino porque por la lluvia, porque el terreno se desmorona, y seguramente va a cambiar el switch en cómo se proyectan algunos proyectos inmobiliarios que a veces se hacen nomás. Y claro, y hay responsables, uno puede decir, están responsables la inmobiliaria, están responsables la normativa, etcétera, etcétera. Al final hay un tema de que se van a tener que estudiar mucho mejor los lugares donde se hacen este tipo de construcciones, no solamente lo que están con Conce, sino en todas partes. Así es. Oye, hablando de mercado inmobiliario, ya tenemos a nuestro próximo invitado, Clave Morse, 1 de julio, ¿cierto? Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. Muy bienvenido este lunes 1 de julio a Clave Morse a hablar del estudio, expectativas y percepciones del mercado inmobiliario, que hemos seguido harto el mercado inmobiliario este último tiempo. Así como el dólar, hay una serie de indicadores en la economía, y el mercado inmobiliario uno que habla harto de la demanda interna, de las expectativas, de cómo, ¿cierto?, se cruza con el sistema bancario por todo el tema de financiamiento. Entonces, uno tiene un buen pulso de de las expectativas y de cómo está la economía a través del mercado inmobiliario. Bueno, de eso vamos a hablar. Así que, bienvenido, don Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, Daniel, Diego. Gracias por la invitación para conversar un ratito del mercado inmobiliario. A ver, pero antes de conversar del mercado inmobiliario, explícanos del estudio, exactamente, de expectativa, percepción, cómo se hace, cuándo se hizo, en qué periodo está contemplado, para meternos en materia. Sí, mira, este es un estudio que nosotros hacemos ya hace 2 años, que se hace con una periodicidad de 4 meses, y básicamente encuestamos a través de una encuesta digital, ¿no es cierto?, del orden de 30 a 35 preguntas, a más de 1.500 personas que han cotizado en los portales de enlace inmobiliario. O sea, son personas que están buscando propiedad de manera activa. Y es una muestra bastante heterogénea desde el punto de vista de que va desde Chile, o sea, desde Arica a Punta Arenas, 50% hombres y mujeres, bien distribuidos los rangos de edad, y apunta a algo que es bien interesante, que es a la percepción. O sea, tiene que ver con los sentimientos de la persona, qué es lo que siente la persona que está buscando una propiedad, y eso en el fondo es una señal interesante para el lado de la oferta, ¿no es cierto? ¿Qué
qué le ofrecemos, cómo le hablamos, con qué nos enfrentamos. Y eso es algo que está tomando fuerza en el mercado. Este estudio cada vez lo estamos haciendo con preguntas más interesantes, más contingentes, y es algo que constantemente nosotros queremos ir comunicando a los medios para poder entregar información de valor. Perfecto. ¿Cuáles son las principales conclusiones del último, entonces? Mira, principalmente la gran conclusión es que el alza consistente en el optimismo de la gente que se venía dando desde diciembre del 2022, que era, ¿usted cree que es un buen momento para comprar una propiedad?, que venía de un 41%, luego subió un 49% y luego un 59%, hoy cae un 53%. O sea, esto habla de que hay un freno a ese optimismo que se venía generando, se venía gestando, y esto tiene que ver principalmente por la relación que ya se ha internalizado en el mercado, de que dada las alzas en los dividendos, en los precios de las propiedades, en la dificultad de juntar el pie versus al no incremento de los ingresos de las personas, de la renta de las personas, es muy difícil y cada vez más inalcanzable acceder a una propiedad. Ese es el gran elemento. O sea, se está haciendo ya algo sabido, o sea, internalizado, que esta relación, estas restricciones bancarias, esta exigencia bancaria distancian cada vez más a la gente del sueño de la casa propia. Ay, se aleja, sí, y probablemente si uno va en profundidad, imagino que eso está más concentrado o es más agudo en un segmento más joven, ¿no? Exactamente. Mira, súper bueno, Diego, el comentario. Nosotros hemos incorporado en nuestro estudio el análisis del nivel de educación financiera de las personas, ¿ya? Y se da una correlación súper directa, que mientras más joven, menor educación financiera tiene el individuo. Y se da esta relación de que quien tiene menor educación financiera es menos informado, ¿no es cierto? Y es más inseguro, o sea, tiene mayor, es menos crédulo de que algún día va a poder acceder a su propiedad. Esto es súper importante porque esa gente, si se involucra, que aprende, es gente que hoy día accede a la información a través de redes sociales, de internet, gente que tiene la información muy cerca, en la pantalla. Si esas personas logramos educarlas y que entiendan que existe complementar renta, que hay métodos para ahorrar de manera ordenada y lograr el pie, que hay apoyos estatales como el FOGAE, que cómo funciona el subsidio, etcétera, esas personas van a estar más cerca, ¿no es cierto?, de poder tener posibilidades de acceder a un crédito. O sea, hay un tema ahí que es bien importante, que tiene que ver con el optimismo, es el que te abre la puerta para intentarlo, porque hay mucha autoexclusión de las personas. Perfecto. Y por otro lado, que algo importante también que tú decías, es, sí, las personas más jóvenes les cuesta más ahorrar el pie, ¿ya? Pero las personas más jóvenes tienen una ventaja, es que pueden pedir el crédito hipotecario a muchos más años. Más largo plazo. Más largo plazo, pueden pedir hasta 25, 30 años, y eso hace que la cuota mensual del dividendo sea menor y se pueda lograr un acceso a ese dividendo. Ahora, es cómo lo hacemos para que esas personas ahorren y se atrevan a avanzar en el proceso, por lo menos de solicitud del crédito, independientemente de que quizás la primera o la segunda vez no la haga muy bien, pero si logramos esta educación que te digo, puede abrirse una puerta de esperanza. Ya, pero a ver, Sergio, yo entiendo bien que lo que quieres decir acá, hablando de un estudio de expectativa y percepciones, ¿no es cierto?, es que independientemente de que sea más difícil comprar hoy día una propiedad, ¿no es cierto?, estén los precios más caros, el tema principalmente acá está por esta falta de educación financiera o esta poca expectativa de creer que uno puede comprar algo en una generación más millennial, por decirlo así, ¿no es cierto?
que es una generación que quizá, o sea, lo que quiero decir no es que, bueno, puede que el mercado inmobiliario esté más complejo, pero ese no es el principal factor, sino es un tema más cultural. Eso quiere decir especialmente una generación que quizá, no sé, me atrevo, no tengo la estadística a la mano, pero quizá en promedio con generaciones de hace 2 décadas atrás tiene menos hijos, por lo tanto tiene menos gasto en ese ítem, ¿no es cierto? Pero en el fondo es un tema cultural donde se necesita mayor educación. A ver, siempre son varias variables las que constituyen o las que hay que considerar a la hora de hacer el análisis. Pero efectivamente, el tema de la educación es el que te puede marcar la diferencia en la bisagra, en el límite. Porque el 70, 75, 80% de la población chilena no puede acceder a un crédito hipotecario. ¿Ya? Sí, y esas claro, personas, claro, por más educación que tengan o más preparadas, no les va a dar los números. Pero entre el 80 y el 85% hay un margen de personas que sí podrían acceder con un empujón, ¿no es cierto? Y ese empujón viene, oye, con una guía, ¿no es cierto? Oye, complementa renta. Hay mucha gente que no sabe que con su señora o con un amigo pueden complementar renta para poder hacer el monto que se requiere. Entonces, es súper importante entender que hay una zona gris donde hay gente que puede acceder y quizás ni siquiera lo está intentando. Y en ese sentido es cierto lo que tú dices. Ahora, efectivamente, esa zona gris cada vez se va a ir moviendo más a la izquierda, ¿no? En el fondo dentro de este gráfico estoy pensando. A negro. A negro. Claro. Más que achicando, se va a ir moviendo hacia el 100%. ¿Por qué? Porque los precios suben. Los precios suben por lo que sabemos, por la escasez de terreno, por las restricciones legales, por el tema del IVA, por la mano de obra, por todas las razones que conocemos, pero un fuertísimo valor o un gran porcentaje del aumento de precios está por este aumento en el IPC, ¿no es cierto?, que hemos tenido después de los retiros y todo lo que sabemos que fue muy mal. Claro. Este aumento del IPC afecta a los dividendos, porque los dividendos no solamente aumentan porcentual o en relación del aumento del precio, también aumentan por las tasas y también aumentan por el IPC. Y al pie, sabemos que las familias tienen menos ahorro, ya se gastaron la plata de los retiros y el IPC de nuevo te golpea para ser relativamente más pobre. Entonces al final, todo las variables juegan en contra del monto o de lo que tiene que conseguir el usuario, el deudor, porque cada vez es todo más caro y los precios y la renta no aumenta. La otra vez leí que en los últimos 10 años ha aumentado un 53% el valor de las propiedades en promedio, versus un 14% que ha aumentado la renta. Entonces eso es la realidad y para mí eso es lo más fuerte, ¿ya? Lo de la educación financiera es algo que tenemos que trabajar para tratar de meter más personas al bote. Hoy estamos conversando con Sergio Barros, director ejecutivo del LAS Inmobiliario, un poquito acerca de este estudio de expectativas y percepciones del mercado inmobiliario. Y acá como que el gran titular, pareciera, Sergio, es que, bueno, este optimismo se frenó, ¿cierto?, respecto de la posibilidad de acceder. ¿Cómo esto influye? O no sé si porque una cosa es hacerte de un activo, pero también el mercado inmobiliario tiene el componente de rentar, ¿cierto? ¿Esto está fuera del estudio? ¿Es solamente respecto de hacerte de la propiedad o también está qué pasa con el mercado de la renta? Bueno, nosotros incorporamos 3 variables cuando empieza el estudio, que es tú quieres una propiedad para primera vivienda, para inversión o segunda vivienda. El 86% busca para primera vivienda y el 10%, 12% para inversión. Dentro de nuestro universo, que es el LAS inmobiliario, ¿no es cierto? Pero resultados del LAS inmobiliario. Y empezamos a desglosar a ese porcentaje de inversionistas y tienen comportamientos bastante distintos. Ellos sí son más optimistas, ellos entienden y que tiene que ver con que son más educados y que son personas que yo hablo de millennials como ya uno tiene en la cabeza que los millennials son los más chicos, pero hoy día los más chicos son los centennials, ya claro, que tienen menos de 27. ¿Ya? Y los millennials, que hoy día es el gran grueso,
que van entre los 27 y los 45 años, son cada vez más dados a la inversión, ¿ya? El gran porcentaje de inversionistas que hoy día tenemos son los millennials, y ellos, perdón, dale. No, perdón, es que te iba a decir que si se observaba un cambio, yo sé que es prematuro, en donde va a subir probablemente la componente, la torta o el pedazo de la torta de aquellos que están buscando para inversión, dado que hay menor posibilidad de compra y por lo tanto va a haber mayor demanda por, cierto, arrendar. Entonces, aquellos que pueden van a ir a buscar, cierto, oportunidades de inversión, dado que hay un gran mercado para la renta, y si eso ya se empieza a mirar cómo cambia respecto de la medición del año pasado. Ahí terminaba mi pregunta respecto a la renta. Si estamos viendo que la inversión empieza a ganar terreno respecto de la primera vivienda. A ver, a ver, lo que pasa es que sí. Todavía no. No, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hay una cuestión, sí empezó, pero el gobierno, por decirlo de alguna manera, la ley, se han encargado de hacer todo lo contrario para desincentivar la inversión. O sea, antes, con el dividendo, o sea, con el valor de un arriendo, tú podías pagar el dividendo. Esa es la idea. Claro. Ya no se va. Claro. Antes, tú podías tener 2 o más propiedades, con las primeras no pagabas, ¿no es cierto? Estabas con el DFL2, pero las otras no tenías obligatoriamente que declararlas. Hoy día, si tú declaras tus propiedades que tienen inversión, tienes que pagar un monto significativamente mayor al que podrías ganar siendo inversionista. O sea, la renta del 7-8% que podrías lograr se te va 100% pagando este mayor impuesto. Entonces, vamos absolutamente a contrapelo con lo que se necesita, porque como estábamos diciendo que esa franja gris se va a ir desplazando cada vez más hacia la izquierda o haciéndose más angosta, y eso implica que la gente tiene que empezar a vivir en lugares arrendados. Y el gobierno no le da la posibilidad de entregarles viviendas para que arrienden. Lo tiene que hacer el privado, pero está desincentivando la inversión privada a través de estas normas o estas leyes que van en contrasentido. Así que por eso la respuesta era sí, pero no. La gente piensa, pero se da cuenta a mitad de camino que no es bueno. Entonces ahí hay que ver, y finalmente lo que termina pasando es que se concentra la demanda en propiedad usada, donde son más económicas y donde sí da aún el negocio. Perfecto. Oye, Sergio, y siempre pensando, yo no sé si el estudio lo incluye también, me imagino que sí, pero siempre pensando también en más lo que es inversión. ¿Cómo se comporta esto en regiones? Para la gente que a lo mejor quiere invertir, o incluso quiere comprar o irse a vivir, pero en regiones. ¿Cambia mucho con respecto a la región metropolitana y a Santiago, o no? A ver, más que regiones, habría que hablar de los centros urbanos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo... centro urbano, perfecto. La realidad de Puerto Vara. Claro, yo no quería hablar de Puerto Vara porque es bien especial, pero está bien, sí. O ciertos centros que se explotaron en su demanda a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Que la gente dijo, yo me voy a teletrabajo, pandemia, me voy fuera de Santiago, y desde ahí puedo hacer las distintas labores, ¿no es cierto?, de la pega. En ese sentido, ha aumentado el valor de las propiedades también, pero nunca con la fuerza que lo ha hecho la región metropolitana, salvo excepciones como Puerto Vara y un par de otras ciudades. Por lo tanto, si alguien quiere invertir, yo hablaba recién de las propiedades usadas, pero propiedades nuevas en regiones también es una buena opción. Aunque también hay una variable que hay que sopesar, que es el valor del arriendo que te pagan en regiones, es menor al que te podrías obtener para una misma propiedad en Santiago, y eso te hace con el dividendo.
Bien, Perfecto. se nos está yendo el tiempo. Sergio Barros, director ejecutivo de Las Inmobiliarias, muchas gracias por haber estado con nosotros en Clave Morse aquí para ir entendiendo con perspectiva de mediano plazo cómo se está viendo, ¿cierto? Las expectativas sobre el mercado inmobiliario, cuánto se nos aleja o no el sueño, cuánto nos ayudan o no las políticas del gobierno y todo eso junto para entender esto que, como yo te decía, un pulso bien fino respecto a cómo vemos la economía, es un proxy junto con el retail y otras cosas, vamos tomándole el pulso de la economía. Eso. Buena semana. Listo. Oye, buena semana, Sergio. Sergio, muchas gracias. Bueno, Diego, ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Recuerda que recordémosle a quienes nos escuchen, a quienes nos están mirando, que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, pero además ver esta entrevista a través de YouTube y también escucharlas en Spotify y seguirnos todos los días, escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por la 92.9 FM y por supuesto nuestro sitio web radiolaclave.cl. Así que esperemos que sea una muy buena semana y esperamos verte por acá por Santiago como la semana pasada, pues, Diego. Veremos cuándo. Que tengan toda una excelente semana, un muy buen inicio de julio. Chao, chao.